cuando están las mineras y las bananeras, se funda un periódico pequeñito, se llamaba Honduras Progress. Era un seminario, ¿verdad? Un semanario de 4 páginas apenas. Y luego aparece en el 1891 otro periódico de la Rosario Mining Company que se llamaba Honduras Mining Journal. Y en 1933 se creó Diario Comercial, ¿verdad? Pero siempre con los intereses de las empresas bananeras y de las mineras. Esto es importante. Luego destaco que hay una prensa proselitista o partidarista, ¿no?, promovida y promulgada, patrocinada por los partidos políticos de ese momento. Por ejemplo, Diario La Época, 1933, era órgano oficial del Partido Nacional. En 1949, el Pueblo, que era vocero también del Partido Liberal, ¿no? Y por supuesto que el periodismo en ese momento era encasillado hacia los partidos políticos. Está después la prensa clasista, ¿verdad? Un ejemplo de esto, de la prensa clasista, es periodismo de vanguardia, de izquierda, ¿verdad? Por ejemplo, hay uno que... Hubo varios, pero me acuerdo de uno en la lectura que hemos hecho, La Rueda, de Juan Rayo, por cierto, ¿no? Después empieza los periodismos que se puede conocer como de los clanes, ¿no? Y esto digo yo, Diario El Cronista, por ejemplo, que era de un clan. ¿Clan? Sí, es decir, que eran como de familias. De un grupo de personas familiares, ¿verdad? Entonces ahí trabaja Rafael Leodoro Valle, Paulino Valladares, por ejemplo, ¿verdad? Luego aparece otros medios de comunicación ya más o menos como comerciales, como industrializados, como por ejemplo Diario La Prensa, Diario El Heraldo, Diario Tiempo, ¿verdad? Pero algunos siempre orillados a la empresa privada o a los gobiernos, que siempre ha existido y todavía sigue lamentablemente esa línea de acción dentro del periodismo, lamentablemente, porque se juegan muchos intereses económicos, tanto a nivel de los propietarios de los medios de comunicación como de los periodistas que trabajan dentro de ese medio de comunicación. ¿Por qué razón? Porque las empresas necesitan de sostenerse comercialmente y consecuentemente ellos se protegen. Mi experiencia dentro de la radio al principio fue muy emotiva, porque no solamente trabajé en una empresa de comunicación muy importante, además fui corresponsal de empresas internacionales de comunicación, tanto de los Estados Unidos como Europa y Sudamérica. Entonces en ese momento fue muy emotivo, muy motivador. Me sentía como muy bien. Pero en la medida que uno va avanzando en los conocimientos que uno va teniendo, en la lectura de tantos y tantos libros, pues uno se va dando cuenta, se va formando dónde está parado. Entonces se da cuenta uno que el salario que está recibiendo como periodista es muy poco y consecuentemente tiene que buscar otras alternativas económicas para poder sobrevivir. Porque sabré decirle que en ese momento lo que detecté yo particularmente es que los periodistas que trabajaban en los medios escritos eran los mejor pagados. Los peor pagados eran los de la radio. Y los que más o menos ganaban regularmente eran los de la televisión, ¿no? Entonces, luego las políticas que se seguían dentro de los mismos medios de comunicación fue lo que no me fue gustando mucho.
porque yo observaba cómo algunos periodistas habían tenido mucho éxito, andaban en vehículos muy lujosos, etcétera, y decía, bueno, ¿cómo es posible que estos compañeros tengan tanto lujo si el salario del periodista es muy poco? Bueno, sabré decirle que los periodistas en 1979, 1980 ganaban 300 lempiras, bueno, más o menos, y así van subiendo a 400, 600, 800, 1000 lempiras, ¿verdad? Y todavía seguimos con un salario mínimo muy raquítico, pues yo pienso que el salario mínimo del periodista debe dar mínimo, por mínimo unos 30, 35 mil lempiras aproximadamente, pero no es así. Entonces me voy dando cuenta de esa situación y opto por salirme del medio de comunicación, lamentablemente, porque adoro el periodismo, lo amo muchísimo y sigo muy inspirado en los medios y en todos los compañeros periodistas, los respeto muchísimo, por cierto, y en el medio en el cual yo estuve tengo las puertas abiertas, etcétera, y bueno, porque uno dentro de los medios de comunicación, decía yo en la escuela de periodismo, no debe salir peleado, porque son tan pocos los medios de comunicación y tanta cantidad de muchachos y muchachas que están egresando que no tienen puestos, campos para poder ejercer el periodismo. Este es bien limitado. Antes solo existían HRN, Radio América, Radio Centro, sí, Radio Tegucigalpa, ¿verdad? Estaban estos. Y luego los medios escritos, ¿verdad? Estaba Tiempo, El Heraldo, La Tribuna, Medio de la Prensa y el periódico, por ejemplo, ¿verdad? Y había algunos otros periódicos que no tenían mucha circulación, ¿verdad? Pero entonces el periodismo se fue como desnaturalizando para mí, ¿verdad? Y creo que todavía el periodismo sigue lamentablemente en ese mismo proceso. Ya hay estudios muy concretos de organismos internacionales que han hecho evaluaciones al periodismo nacional y lamentablemente aparecemos aplazados. Es muy difícil que un medio de comunicación se sostenga por sus propios esfuerzos. Desvincularse de la empresa privada significa ponerse la soga al cuello a un medio de comunicación, porque sin patrocinadores, ¿cómo podés mantener tú el medio como tal? Los gastos de mantenimiento, los gastos de electricidad, los impuestos, etcétera, el pago de personal, el gasto de equipo, porque todos los equipos tienen que irse actualizando, ¿eh? Entonces eso requiere inversión, mucha inversión. Entonces si tú te vuelves enemigo de la empresa privada, entonces prácticamente no puedes actuar, a menos que tengas una fuente de ingresos, como lo hizo por ejemplo Diario El Excelsior de México. Diario El Excelsior de México, sucedió algo interesante cuando es manejado por un sindicato. Entonces, en este momento tenemos una radioemisora que es muy controversial, pero ella está siendo apoyada por la iglesia. Esta radioemisora queda en el Progreso. Entonces, a ella sí, del grupo Eric. A ella no le interesa si anuncian a través de las empresas, ¿verdad? Es decir, no importa, ellos siempre tienen fondos para poder mantenerle en el medio de comunicación. Pero ya una empresa como tal, comercial, es bastante difícil. Un periodismo alternativo, y eso me parece bueno. Siempre dije yo que los periodistas deberían de tener su propio medio de comunicación o agruparse para que puedan producir un medio de comunicación a nivel de cooperativa, por ejemplo, como un medio alternativo. Y hoy hay un fenómeno
muy importante de impacto que son las redes sociales. Y eso está quebrando a muchos medios de comunicación. Están a punto los gastos operacionales de estos medios se han vuelto tan caros que están despidiendo personal, periodistas calificados, ¿no? Se están viendo en la necesidad porque tienen una competencia bastante fuerte. Yo creo que esta es una opción muy importante para que el periodismo, verdadero periodismo, se pueda desarrollar. Es una alternativa muy importante. Entonces están viendo ellos que esta es otra forma de comunicación. Ellos tienen que ponerse al día. Y si no lo hacen, creo que van al fracaso. He platicado con algunos profesores dentro de la Universidad Autónoma sobre este asunto. Entonces, claro, las fuentes de ingreso de es decir, la Universidad Autónoma no está invirtiendo en la escuela de periodismo. Para otras carreras vinculadas al periodismo que están siendo manejadas por universidades privadas. Y estas sí están teniendo un relativo éxito. ¿Por qué razón? Porque ellos sí tienen otra tecnología. Están utilizando la tecnología de punta. Pero los muchachos que están egresando de la escuela de periodismo no tienen esa capacidad. Los muchachos van a dar de frente, ellos, lamentablemente, porque no tienen esas competencias. Las personas quieren ser periodistas por ser famosos. Los muchachos piensan que eso es un trampolín vinculante hacia lograr un lugar preponderante dentro de la sociedad. Pero de repente estas jóvenes y estos muchachos no saben leer ni escribir, a pesar de que han salido de la escuela de periodismo. Porque saber leer y escribir no significa leer por leer y escribir por escribir, sino interpretar y ser una lectura crítica, constructiva, muy fuerte. Hoy cualquier persona puede ser periodista y es una de las cosas que peleó mucho el Colegio de Periodistas de Honduras en su oportunidad, ¿verdad? Que solo podían ejercer el periodismo las personas que estaban afiliadas al Colegio de Periodistas y de ahí nadie. Entonces hubo demandas muy importantes hacia el Colegio de Periodistas por personas que habían sido de repente expulsadas del Colegio de Periodistas, ¿verdad? Y entonces se iban a refugiar a la Asociación de Prensa Hondureña. Hubo muchas personas, había aglutinaban más periodistas, más escritores, porque ahí se incluían a los camarógrafos, por ejemplo, la APH, Asociación de Prensa Hondureña, incluía a los camarógrafos, a los locutores deportivos, a los locutores comerciales, a los escritores, a los poetas, a los periodistas como tal. Había una apertura más importante. Y mientras que el Colegio de Periodistas era un círculo más cerrado, ahí solo podían ingresar periodistas profesionales, egresados de una universidad. Al principio les costó mucho aceptar a los periodistas egresados de las universidades privadas, porque ellos tenían una licenciatura en comunicación, pero no en periodismo como periodista tal, ¿verdad? Entonces, pero hoy ya lo han aceptado y hoy consecuentemente pues creo que el Colegio de Periodistas ha permitido que estos muchachos y estas jóvenes muchachas ingresen al Colegio de Periodistas de Honduras, pero no es obligatorio. Y como digo, pues hoy cualquier persona puede ejercer el periodismo sin ser periodista.